conceptos básicos de pues la transferencia de calor, ¿vale? Y bueno, pues vamos a dar inicio con el contenido. Para iniciar, lo que vamos a platicar es acerca de una pequeña introducción respecto a lo que ya trabajaron todos ustedes y todas ustedes en las primeras actividades, sobre todo en la actividad del foro de construcción del conocimiento de esta unidad 2, que está relacionado con conocer cuáles son los mecanismos sobre los cuales o por medio de los cuales existe esta transferencia de calor. Y únicamente pues para hacerlo más robusto, les comento que es importante observar los fenómenos de transporte desde donde son, que son la parte molecular. Sí es o hay que tener en cuenta que para poder entender el mecanismo de transporte que se da en cualquier sistema o en cualquier tipo de proceso o fenómeno en el que estemos estudiando, que estemos diseñando o que estemos adaptando, porque puede suceder que cuando egresemos de nuestra licenciatura nos toque llegar a un laboratorio de biotecnología en donde tengamos que adaptar diversos procesos, debemos de tomar en cuenta que existen fenómenos de transporte, ¿vale? Y estos fenómenos de transporte no solamente se dan de forma macroscópica, es decir, no solamente se dan en equipos grandes a niveles industriales, sino también se da de manera o en mecanismos moleculares. Y uno de ellos es el que tenemos por aquí, donde está este personaje con su sartén. Y abajo tenemos el título o la leyenda de mecanismos moleculares. La transferencia de calor se da a partir de mecanismos moleculares, generalmente en sistemas sólidos, no solamente en sólidos, pero sí es el estado de agregación de la materia sobre el cual la transferencia de calor a partir del movimiento molecular se ve reflejado o es un ejemplo típico en donde sucede. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, cuando vamos a cocinar de manera muy contextualizada, cuando vamos a cocinar, colocamos generalmente nuestro recipiente o nuestra sartén sobre la parrilla o a fuego directo y este fuego, con su poder calorífico, comienza a transferir la energía a toda la superficie de la sartén. Y no es necesario que exista un movimiento en la sartén de manera macroscópica para que exista la transferencia de calor. Es decir, nosotros no vemos que el sartén se mueva o que las partes que conforman al recipiente que estemos calentando se muevan. Lo único que ocurre es que la energía del poder calorífico del combustible que estemos utilizando hace que la energía de las moléculas del sistema sólido, en este caso del sartén, comiencen a moverse y comiencen a vibrar de manera pues caótica, ¿no? Vibran muchísimo. Y esta vibración hace entonces que se vaya transmitiendo de molécula a molécula. Es decir, si yo soy una molécula y la vibración de la molécula comienza aquí, yo molécula voy a transferir esa vibración por la energía que me están suministrando a la otra molécula. Y esas dos moléculas van a transferir esa energía a otra molécula, a una tercera molécula. Y así se va a ir transportando la energía de molécula a molécula en los sólidos, a partir de mecanismos moleculares. Estos mecanismos moleculares eh, se dan en un tipo de transferencia de calor que la conocemos como conducción, ¿vale? Ese es el primer mecanismo de calor, uno de los más conocidos, y bueno, que se presenta generalmente en sistemas sólidos, que es la conducción. ¿Hay movimiento molecular? Sí lo hay, y es un movimiento generalmente de vibración, las moléculas vibran, y esa es la forma en la que se transfiere el calor en sistemas sólidos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, Tania? ¿No? Muy bien. Vamos a continuar. El segundo mecanismo, vemos ahí donde está gracias Tania. Vemos ahí donde está el gatito que tiene pues calor y también tenemos un sistema aquí, ¿no? Un sistema, bueno, yo le llamo sistema a todo lo que
utilizamos generalmente en termodinámica, en fenómenos de transporte, lo enfocamos como una sola porción de materia y generalmente les llamamos sistemas. Y la diferencia en este caso, cuando vemos al gatito con el ventilador y al agua hirviendo, es que hay una transferencia de energía a partir de una fuerza externa. Es decir, existe eh, una fuerza motriz, existe algo fuera del sistema que está emitiendo, que está haciendo que la materia o la masa que se encuentra dentro de nuestra región de calentamiento o enfriamiento se mueva. Por ejemplo, aquí donde está el ventilador, la masa de aire que está en toda esta parte, pues está en circulación y se está moviendo debido a que pues hay corriente eléctrica que hace funcionar a ese ventilador y ese ventilador pues empieza a mover corrientes de aire, es decir, mueve a la masa en ciertos sentidos y ahí es donde ocurre la transferencia de calor. Cuando estamos hirviendo agua, por ejemplo, lo que sucede es que por cambios de densidad debido a la temperatura, hay un movimiento de las moléculas. Ahí sí, no vibran. O sea, sí vibran, pero además de vibrar, hay un movimiento que se puede ver de manera macroscópica. Es decir, lo podemos ver con nuestros sentidos. Podemos observar cómo hay burbujas que empiezan a subir y otras que empiezan a bajar. ¿Y en qué sentido sucede esto? Generalmente las moléculas de agua o porción de agua más caliente sube y las que están más frías baja. Y entonces comienza a suceder estos movimientos como circulares, ¿vale? Así, en donde este movimiento es necesario para que exista un calentamiento de la materia, o en este caso del agua que está en ese recipiente. Este tipo de movimientos o este tipo de transferencia de calor se le conoce como convección, ¿vale? Y es uno de los más usados en la industria porque generalmente la gran mayoría de nuestros sistemas, aunque sean chiquititos, en el área de la biotecnología, algunos usan, por ejemplo, bioreactores. Y los bioreactores, para que tengan un mejor rendimiento o para que la reacción tenga mejores resultados, nos conviene, no siempre, pero muchas veces nos conviene que haya un mezclador que haga que se mueva la materia dentro de esta olla, ¿no? Que es nuestro bioreactor. Y así aprovechamos, uno, a que la transferencia de calor sea más efectiva, porque estamos haciendo que se dé un proceso de convección por una fuerza externa que sería este mezclador que existe en el reactor. Y además, obviamente, podemos mejorar el rendimiento de la reacción, ¿va? Y esa es la parte de la convección. Y lo último, la parte o el mecanismo que se conoce como de radiación, ese lo conocemos todos. Alguna vez en nuestra vida hemos escuchado la palabra radiación y la radiación no es más que energía que se propaga a partir de características de ondas electromagnéticas. Esas son bien importantes. O esta característica de la transferencia de calor por radiación es muy importante porque una de las características de las ondas electromagnéticas es que pueden viajar tanto en el vacío como en la materia. Oye, profe, ¿pero qué es eso? Hay que acordarnos que existen dos tipos de ondas, las ondas que son mecánicas y las ondas que son electromagnéticas. Las ondas mecánicas son el tipo de movimiento o el tipo de onda que necesita materia para poder propagarse. Es decir, por ejemplo, una onda mecánica requiere de esta materia, de esta hoja, para poder propagarse, ¿vale? Pero las ondas electromagnéticas no requieren de materia. Las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío, pero también pueden viajar sobre una materia. Es por eso que nuestro Sol puede calentar a nuestro planeta, porque la energía viaja por el vacío, es decir, viaja por el espacio, y ahí pues no hay materia. Viaja
o sea, no hay material elástico por el cual se propague la onda y viaja por el vacío. Y llega a nuestro planeta, entra a la parte de la atmósfera y viaja entre una mezcla de gases, que es pues nuestra atmósfera. Y entonces nos ofrece energía en forma de calor que viene desde una parte donde no hay materia para que viaje hasta otra parte donde hay materia para que viaje. Y mucho ojo con esta parte porque hay que siempre tener en cuenta que la radiación es un mecanismo que funciona muy similar a cómo funcionan las ondas electromagnéticas. Y lo que tenemos a continuación son las ecuaciones que determinan cada tipo de mecanismo de transferencia de calor. El primero, el que hablamos por conducción, siempre se va a caracterizar o a describir con la ley de Fourier. Aquí no es Fick, o aquí es un error mío, es Fourier, ¿vale? Para que si estamos tomando notas, es importante que hagamos esta aclaración en nuestras notas. La conducción siempre se va a describir con la ley de Fourier. ¿En dónde va a haber conducción? Siempre que tengas sólidos. Cuando tengas un ejemplo, un problema donde exista un sólido, una pared, un aislante, siempre vamos a describir el proceso de transporte de energía o de calor en esa parte a partir de la ley de Fourier, la de conducción. La de convección, o si en algún momento tenemos un ejemplo en donde tenemos que resolver la transferencia de calor, donde existe movimiento de materia, lo vamos a hacer siempre con la ley de enfriamiento de Newton, que es la que está acá. Ley de enfriamiento de Newton. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, porque esta es la base para resolver cualquier problema de transferencia de energía. La conducción que se da siempre en sólidos, vamos a utilizar la ley de Fourier, que es la que tenemos acá. ¿Vale? Y la convección la vamos a resolver o la vamos a describir matemáticamente a partir de la ley de enfriamiento de Newton, ¿va? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, Tania? Vamos a escribirla o podemos usar el micrófono si así lo deseas. Hasta ahorita todo bien, profesor. Gracias. 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 Y finalmente, la radiación. Es esta la ecuación que describe o con la que nosotros podemos describir matemáticamente el proceso de radiación y sí es importante que la tengamos en cuenta porque podría ser muy probable que nos encontremos ya en la vida laboral con algún sistema donde existe emisión de radiación. Sin embargo, esto pues no es muy común. Lo más común en nuestro campo laboral, Tania, compañeros, compañeras que nos van a ver en esta videoconferencia, es la conducción y la convección. Son los procesos más comunes, pero no significa que sean los únicos, ¿va? También está la parte de la radiación y, bueno, siempre hay que estar preparados y preparadas para cualquier tipo de sistema con el que nos podamos encontrar. Y, bueno, estas son las ecuaciones. Y con esto, con este conocimiento básico, podríamos resolver cualquier problema de conducción o de convección en transferencia de calor. Es decir, no necesitaríamos ecuaciones más complejas hasta este momento. Oye, profesor, ¿existen ecuaciones complejas como, por ejemplo, cuando vimos la transferencia de momentum, donde utilizábamos las ecuaciones de variación, estas ecuaciones grandísimas? Sí, sí existen, dependiendo de cómo se esté dando la transferencia de calor. ¿Cuál es la ventaja cuando estudiamos transferencia de calor? Que generalmente se hace de manera unidireccional. ¿Qué significa esto? Se hace en una sola dirección. Si recuerdan, cuando platicamos en la unidad 1 de momentum, decíamos que la transferencia de movimiento o de momentum se daba generalmente en una dirección, sin embargo, el movimiento de fluidos se daba en otra dirección. Entonces, ahí hablábamos de dos dimensiones o dos direcciones. Y era importante describir todo el sistema en tres direcciones. Y entonces, las ecuaciones se complican
dependiendo de la cantidad de direcciones en las que se mueva o en las que se esté transfiriendo la energía, el momentum o la masa. Entre más direcciones se haya transferencia, las ecuaciones se empiezan a complicar. Pero como lo mencionaba, cuando estudiamos calor, generalmente el calor lo estudiamos en estado estacionario, es decir, que la transferencia no depende del tiempo. Es decir, que a pesar de que pasa el tiempo, la cantidad de calor que se agrega o que se quita de un proceso es la misma, o sea, la cantidad. Obviamente, si yo suministro calor, pues va a ir aumentando la cantidad de calor que yo voy suministrando, pero digamos, la tasa o el promedio de energía que yo transfiero permanece constante a lo largo del tiempo. Y también, generalmente, lo estudiamos de forma unidireccional, es decir, en una sola dirección. ¿Y cuándo podemos aplicar este razonamiento o esta simplificación? Esa la vamos a poder aplicar siempre y cuando tengamos condiciones estacionarias, es decir, el tiempo no intervenga. ¿Cuál es la ventaja? Que no necesitamos de ecuaciones diferenciales. Esto es lo mejor. Aquí le vamos a poner una palomita porque la ventaja más grande de estudiar el calor de manera estacionaria y unidireccional es que no necesitamos de ecuaciones diferenciales, que es lo que hace muy complejo a veces los fenómenos de transporte, y además introducimos el concepto de resistencias térmicas y son muy análogas a las resistencias eléctricas que se estudian por ahí en la física básica, cuando vemos o cuando en física en media superior y en superior estudiamos ley de Ohm, por ejemplo, se introduce este concepto de circuitos y resistencias y la transferencia de calor también se puede, o se utiliza este mismo razonamiento para la solución.